Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, hoy estamos con una nueva entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar con Jair Erazo, un destacado jurista, abogado, experto en derecho laboral, en defensa de los intereses de los trabajadores y quien maneja muy bien los asuntos relacionados con la seguridad social. En el concepto de seguridad social se involucran diferentes elementos. Uno es el de las pensiones, otro es el de la salud y otro el de todo el sistema laboral. De esos tres ámbitos se encarga todo el derecho laboral y los abogados laboralistas, defensores de los trabajadores. Jair pertenece a un gremio muy importante que agrupa a los abogados laboralistas de nuestra región. Ya nos comentará rápidamente sobre ello. Con él queremos abordar pues, la propuesta tan importante, pero tan tergiversada por las élites oligárquicas de este país, del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en relación con pensiones, con salud y con todo el sistema laboral y de empleo en nuestro país. Bienvenido, Jair Erazo, a Periodismo Libre. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Luis Alfonso. Como ya tú dijiste, soy el secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas al servicio de los trabajadores del Valle del Cauca. Y estamos pues a tu grata inquietudes respecto a este problema de la seguridad social en Colombia. Todos los seres humanos vamos a llegar a viejos, de eso no nos quepa la menor duda, ¿no? Entonces, a lo largo de decenios de luchas de los trabajadores, se han logrado unas conquistas importantísimas y entre ellas está la de la pensión. Los seres humanos llegaremos ineluctable e inevitablemente a la vejez y con la vejez llegan los achaques, llegan las enfermedades, porque el organismo, que es una gran maquinaria, un gran don estructurado de manera milimétrica por la naturaleza, pues se desgasta como cualquier máquina. Y los seres humanos llegamos, pasados los 55, 60, 65 años, a un estado de desgaste después de una larga trayectoria de lucha laboral, de estar en fábricas, de estar en empresas, de movernos aquí y allá, y perdemos energías, perdemos facultades, y nuestro organismo se deteriora. Y por eso se necesita de una situación general que se cubre también desde el punto de vista jurídico, para que los seres humanos podamos disfrutar de nuestra vejez en condiciones dignas. Pues de eso se trata este diálogo con Jair Erazo Galeano. Vamos a hablar de la propuesta pensional de salud y laboral de Gustavo Petro, candidato que lidera las encuestas en nuestro país al lado de Francia Márquez Mina como candidata vicepresidencial. Pero Gustavo Petro ha sido objeto de una campaña atroz, brutal por parte del empresariado, de las élites oligárquicas, como decíamos al principio, de este país. Miren ustedes en el periódico El Tiempo, 2 días después de las elecciones, en las que el Pacto Histórico tuvo una votación tan importante, titulan en primera página: pensiones, alerta de asofondos y expertos por ideas de Petro, ¿no? Y empiezan pues a lucubrar y a lanzar toda una serie de tergiversaciones sobre su propuesta, hasta el punto de que como ahora a todo le quieren aplicar el terminacho de expropiación, entonces terminaron endilgándole ese término a su propuesta en relación con los ahorros en los fondos privados de pensiones. Luego, unos días después, aparece en el mismo periódico El Tiempo, que es el periódico de la élite oligárquica más rancia de este país, el principal periódico de la oligarquía, los lunares del modelo de atención primaria en salud que plantea Petro. Posteriormente, unos días después, los líos del sistema pensional y las salidas que están sobre la mesa. Más sobre las propuestas de Gustavo Petro, quien es el candidato que ha movido las ideas, que ha movido las propuestas, y por eso tiene la alerta a las oligarquías. Y finalmente la reacción del gobierno, del régimen de Iván Duque, que después de hablar de expropiaciones, él sí va a incurrir en expropiaciones. Miren esto: las AFP, o sea, los fondos privados, invertirán otros 4 o 5 billones en obras de infraestructura. ¿Qué es eso? Que él presentó
reunido con los magnates de los fondos privados, que son los banqueros, los pulpos financieros, la oligarquía parasitaria financiera de este país. Lo presentó como el gran logro, ¿no? Esa sí una expropiación de los ahorros de los trabajadores, ¿no? 4 billones, o sea, 4 millones y medio de los ahorros de los trabajadores en fondos privados, que los saca, eso sí es expropiar, para que los pulpos privados, los Sarmiento Angulo, etcétera, dueños también de las grandes constructoras de obras de infraestructura, ¿no? Construyan las obras, las recuperen después la inversión mediante los peajes, y entonces nosotros terminamos pagando peajes por transitar por las carreteras de nuestro país cada 50 kilómetros. Ese es el sistema en nuestro país, y con eso con ese sistema quieren seguir gobernando, principalmente con el principal candidato de ellos, que es el señor Federico Gutiérrez. Entonces, Jair, expliquemos en primer lugar, vamos a tratar de ser muy metódicos y muy pedagógicos para que nuestra audiencia, muchos de los cuales van a ir a las urnas el próximo 29 de mayo, entiendan bien. Ya ayer Jair Petro lo explicaba muy bien en esa gran manifestación que hubo en Medellín, que además fue silenciada por los medios masivos tradicionales de comunicación. Explicaba muy bien su propuesta, pero inicialmente expliquemos cuáles son las diferencias entre un fondo privado y un fondo público, cuáles son las ventajas y desventajas. Sí, Luis Alfonso, yo creo que debemos partir por hechos que pronto se conocen, pero que es necesario para un análisis plantearlo allí. Como tú lo decías, el sistema de seguridad social integral en Colombia lo constituyen 3 renglones fundamentales. 1, las pensiones. 2, la salud. Y 3, los riesgos laborales. Las características fundamentales es que en el régimen que llama de prima media, o sea, régimen público, que es con pensiones, se tiene la seguridad de una pensión cuando la persona cumple 62 años de edad si es hombre, 57 si es mujer, y ha cotizado un mínimo de 1.300 semanas, ¿cierto? En esas pensiones igualmente se deben contemplar las llamadas pensiones de sobrevivientes, que es cuando el fallecido o la fallecida deja compañera o cónyuge y en los últimos 3 años se ha cotizado 50 semanas. En el régimen privado, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, que se llama, las pensiones se adquieren es por capital aportado, ¿sí? Entonces, en Colombia, para poder tener derecho a una pensión con el mínimo, la persona debe haber aportado un capital base de 240 millones de pesos. Quiere decir ello que, por ejemplo, de los 42 años que puede trabajar una persona, por efectos de la inestabilidad laboral que existe en Colombia, por efecto de los contratos a término fijo, del desempleo, de la informalidad, de otros sistemas de contratación que no permiten a las personas tener el capital para aportar en pensiones, entonces esa persona tendría que ahorrar 666.000 pesos mensuales para poder llegar a la pensión. Muchos dirán, no, pero es que también se establece que con 1.150 semanas cotizados en el régimen privado, la persona tiene derecho a una pensión mínima, de valor del salario mínimo, digamos así. Eso es cierto, pero ¿quién subsidia esa diferencia? Esa no la subsidian los fondos privados, esa la subsidia el Estado, o sea, la subsidiamos los colombianos, ¿sí? Esas pensiones. Es claro que con los fondos privados la gente se pensiona con unas pensiones bajísimas, así tenga un ahorro importante. Incluso hay muchos funcionarios del Estado y muchos ejecutivos
que defienden el sistema privado de pensiones, pero están afiliados y reciben pensiones de Colpensiones. Imagínese usted la doble faz, la doble moral. Entonces, usted tiene allí unos ejemplos. Mostremos un ejemplo concreto de con qué cantidad de ahorro y con qué pensión se pensionaría una persona dependiendo de si es en un fondo privado o es en un fondo público. Bueno, el fondo público que es Colpensiones, además de que hay otros, pues, digamos, que son normas extraordinarias, reglamentos especiales de pensiones. Exactamente, Luis Alfonso. Mira, yo de varias demandas que tengo de traslado de fondos del régimen privado al Colpensiones, he tomado solamente un ejemplo. Una persona con 2.700.000 pesos de salario, con el cálculo que se hace de Colpensiones, saldría con un valor de mesada de 2.100.000. Si sale pensionada por el régimen privado, sale con 1.640.000. ¿Sí? De allí que la diferencia es enorme, y te voy a dar un dato. Los gerentes de los fondos privados y muchas personas de alto nivel de jerarquía en la administración de los fondos privados, cuando salen de esos fondos, demandan el traslado de pensiones del fondo privado a Colpensiones. O sea, piden trasladarse. Exactamente. Entonces ahí se demuestra, pues, de que el régimen público de Colpensiones es el que garantiza realmente una pensión decorosa. En nuestro país, recordaba ayer Gustavo Petro en su intervención ante una gran multitud en Medellín, hay 3,5 millones de viejitos y viejitas que no tienen derecho a la pensión. La pensión es una circunstancia, un estado jurídico que significa que en una situación de jubilación la persona puede recibir unos emolumentos para su vida digna. Eso es la pensión en términos jurídicos. Porque la jubilación es un estado, como su nombre lo indica, desde el punto de vista de su significado, un estado de júbilo. Cuando ya terminamos nuestro trasegar laboral de trabajadores a lo largo de 30, 40 años de nuestra vida, pues tenemos merecido un estado de júbilo, que es el de descanso, el de poder disfrutar de tantas cosas de las que no pudimos disfrutar por estar trabajando y luchando por el sustento y por nuestras familias. Pues entonces, para ese estado de júbilo que llega en la vejez, se necesita un estado pensional, que es lo que no tienen 3,5 millones de viejitos y viejitas en nuestro país. ¿Qué es lo que está planteando Gustavo Petro entonces para esos viejitos y viejitas y para los pensionados que en su mayoría están en el fondo de Colpensiones, en el fondo público, y también para los trabajadores que ahorran en los fondos privados, Jair? Muy bien. Las personas que usted mencionó, 3,5 millones de personas adultos mayores que hoy no tienen ninguna posibilidad de pensión. La propuesta de Gustavo Petro es de que esas personas tendrían una pensión, digámoslo así, equivalente al 50% del salario mínimo. ¿Sí? Que actualmente sería $500,000 de pesos. Exactamente, que actualmente es $500,000 de pesos. Muchos de ellos están en un programa que comúnmente se llama adulto mayor, pero que todo lo que reciben son 40,000 pesos mensuales. ¿Sí? Y ahora está en 80, pero le pagan cada 2 meses, pero 80,000 pesos mensuales no significan realmente nada. Por eso Gustavo Petro plantea que unos pilares, llama él, ¿sí? Porque es que hoy en día, por ejemplo, la población adulta o población mayor de 60 años llega a 15 millones. Y eso en la estadística pues estrecha. Importante dato. De esos 15 millones, ¿cuántos están pensionados? Digamos, 1.500.000 en Colpensiones, 800.000 10%. en regímenes como el del Ministerio de Defensa y otro régimen, de entidades territoriales, ¿cierto? Y en el régimen de pensiones privadas
eso es muy importante que lo tengan en cuenta, solamente en este momento hay 200.000 pensionados. Entonces, por eso Petro habla de unos pilares. Un pilar que es el de la solidaridad, obviamente para poder cubrir estos 3,5 millones, pero otro que es un régimen contributivo más un ahorro, digamos, de la persona para poder garantizar hasta 4 salarios mínimos, digamos, la pensión por el régimen de Colpensiones, que se llama régimen de prima media con prestación definida. Es decir, hay 3 soportes, 3 pilares de los cuales deriva todo el esquema de financiación. Sí, y para los que hablan de expropiación, exacto, Petro dice, no rebajará la edad de pensión. No la aumentará, perdón, no aumentará la edad de pensión. No afectará el promedio con que hoy están saliendo los porcentajes. O sea, se mantienen los montos de todos los pensionados actuales, se mantienen. Exactamente. Y lo que él quiere también, Jair, es que las pensiones, lo explicaba muy bien ayer en Medellín, las pensiones se incrementen anualmente, no con el índice de precios, sino con la inflación, sino con el incremento salarial que es mayor anualmente. Exactamente, es que el pensionado, a partir de la fecha que se establece su derecho al pago, de ahí en adelante no tiene aumento no tiene aumento en el valor de la pensión. Todo lo que hacen es un ajuste. El IPC, que es actualizársela, el valor, ¿sí? Pero no tiene aumento. Por eso se plantea que lo equitativo sería que se hicieran esos aumentos de pensiones con el porcentaje que establece para el salario mínimo legal mensual vigente. Quienes están expropiando en este momento y ese es otro elemento muy importante para que lo analicemos, lo que están haciendo con los ahorros pensionales, que es trasladar esa gran masa de recursos de los miles de trabajadores que tienen sus ahorritos pensionales en los fondos privados, ¿no? Trasladarlos al mercado, ¿no? Trasladarlos, entregárselos a los pulpos financieros. Hablemos un poco de eso, Jair. Exactamente. Porque el gobierno, como lo decíamos ahora, miren ustedes, 4,5 billones en obras de infraestructura. ¿Qué significa eso? De los fondos privados. O sea, los ahorros de los trabajadores van a dar a manos de los banqueros, de los dueños de los bancos, de los grandes pulpos financieros, que es capital parasitario, y para financiar obras de infraestructura que después nos van a cobrar con peajes. Entonces, analicemos un poco ese fenómeno. Exactamente. En estos momentos, en el régimen privado existen 15 millones de afiliados, ¿cierto? Y en el régimen público 2,300,000. Eso es lo que le permite a los fondos privados obtener ganancias en estos momentos superiores de 20 billones de pesos anuales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con ese fondo que ellos tienen de 20 billones anuales, ¿cuánto aportan cada mes para pagar 200 pensionados? Nada. 200,000. Exactamente, por eso entonces, además de ganar, como lo ha dicho Petro, con el 30% de administración, que él lo demostró muy bien de dónde salen, ellos hacen esa inversión. O sea, tienen multitud de ganancias de los aportes de los trabajadores y de los empleadores. Entonces, lo que se quiere precisamente es de que esos aportes realmente lleguen a las personas, ¿sí? Para que se puedan pensionar y puedan, como tú decías ahora, llegar a una edad donde todos podamos tener una pensión mínima decorosa. Porque es que, mire, cuente usted los desempleados que no pueden cotizar, cuente usted las personas que están en estado de miseria, cuente usted los que están en la informalidad. Esas personas no pueden cotizar por sus propios medios y entonces requieren, obviamente, un apoyo y un sistema que les permita cotizar para poder pensionarse. Otro pilar fundamental que plantea Petro es que las personas que no adquieren el número mínimo de semanas y la edad
A pesar de que tienen la edad, no quieren el número mínimo de semanas para poderse pensionar, que hoy día lo que hacen es devolverle lo que ellos aportaron. Ni siquiera lo que aportó los empleadores, no devolverle lo que ellos aportaron. Entonces, él dice, se establece un pilar en el sentido de que haya un subsidio del Estado para que ellos ese aporte lo hagan y no se lo devuelvan, sino que pueda quedar pensionado, ¿sí? Entonces, es un régimen que se plantea, obviamente, humano. ¿Y esa pensión de qué monto es? Esa pensión sería el mínimo. Sí, pero es que otra cosa, es que yo pregunto, la pensión es un derecho humano fundamental. La salud es un derecho humano fundamental. La salud y la atención en riesgos laborales es un derecho fundamental. Yo pregunto, este régimen privado que solamente piensa en la ganancia, ¿qué derecho fundamental va a respetar? No va a respetar ningún régimen, ningún derecho fundamental. Ellos no piensan sino en la ganancia y en cómo todos los días ese aporte que hacen los empleadores y los trabajadores, sacarle más ganancia. Entonces estamos en presencia de una propuesta alternativa que busca la democratización de la pensión, entregarle pensión a 3,5 millones de viejitos y viejitas que por diferentes circunstancias o no les alcanza el ahorro pensional o fueron trabajadores informales o tantas amas de casa que trabajaron el triple, el doble del triple en sus hogares y no se pudieron pensionar jamás. Pues para toda esa gran cantidad de colombianos está la propuesta de Gustavo Petro, 3,5 millones, que además se seguirá desarrollando como una política pública. Sí. Pero aparte de eso, el mantenimiento del régimen actual de todos los derechos adquiridos por los trabajadores pensionados hoy en día, ¿no? Eso no se les va a expropiar ni en los fondos privados, ni en los fondos, ni en el fondo público, ni en los regímenes públicos especiales. Lo que se plantea para lo que yo te digo de dignificar la vejez, digámoslo así, por parte del Estado, a través de la propuesta de Petro, es que la mayoría de los colombianos mayores de 62 años puedan adquirir esa pensión. Porque es que, mire, de una población económicamente activa de 15 millones de personas mayores de 60 años, ¿cuántas están pensionadas? Es decir, hay 2.500.000. Entonces, el total. No llega ni al 20%. No, es decir, no hay un régimen de seguridad social realmente al servicio del que trabajó. Y entonces, porque es que hay una situación. Por ejemplo, cuando se habla del caso de las mujeres que son cabeza de hogar, que tienen que levantarse muchas veces a las 3, 4 de la mañana a hacerle el desayuno, el almuerzo del que se va a trabajar, que tiene que quedar en la casa todo el día cuidando a los hijos, haciendo la comida, haciendo el aseo de la casa, todo eso. Entonces, ¿se considera que no trabaja o qué? Porque esas personas nunca se pensionan. Pero lo más crítico es, miremos los campesinos. Ni siquiera hay estadísticas de cuántos pensionados hay en Colombia, porque les dará pena. Yo creo que así como hay aquí unos poquitos pensionados, en el campo menos, porque el campo, los empleadores, los dueños de finca, nunca les cotizaron a los campesinos en seguridad social y no tienen pensión. Ayer Gustavo Petro, Jair, hablaba en Medellín de los recolectores de café, por ejemplo. Exactamente. Su propuesta va orientada a esos miles y miles de recolectores del grano que no tienen ninguna seguridad social y no tienen ningún futuro porque llegan a viejos y no tienen pensión, porque no han sido sino objeto de explotación en los grandes territorios en donde se produce el principal elemento de exportación nuestro en materia agrícola, que es el café. Vamos a la salud, porque para que avancemos. Entonces, en materia de salud, Gustavo Petro, ¿qué nos está planteando? Porque él le recuerda a los colombianos, diferenciemos entre los intermediarios, que son las empresas prestadoras de salud, las famosas EPS, creadas en la ley 100. Yo me acuerdo, Jair, que ahí me tocó, yo era redactor político del diario El País en la década de los 90, y en una oportunidad me tocó entrevistar al senador Álvaro Uribe Vélez cuando él era el ponente y defensor de la ley 100.
1993 en el gobierno de César Gaviria, defensor a ultranza de esa ley, de modo que desde esa época estamos en manos de este señor que ha hecho y deshecho con los derechos de los colombianos en nuestro país. Pues bien, producto de esa ley 100 y de otras normas laborales y de seguridad que se vuelven inseguridad social en nuestro país de orden neoliberal, pues en manos de eso hemos estado a lo largo de todo este tiempo, 30 años, más de 30 años en lo mismo. La ley de seguridad social entonces establece las EPS y las IPS. Petro sostiene que se mantiene las IPS, pero se acaban con los intermediarios. ¿Cómo es esto, Jair? Sí, mire, las características que yo le hablaba del sistema de seguridad social, entre ellos la salud, es que sus empresas, digamos, administradoras, en este caso las EPS, son también del sistema financiero, ¿sí? Entonces, se necesita... Unos pulpos. Exactamente. Entonces, se necesita no personas que piensen que la salud sea un negocio económico que les produzca ganancia, sino un Estado que intervenga en la prestación de ese servicio, que centralice esa administración y los recursos y obviamente los distribuya a las IPS, ¿sí? Porque usted sabe que todas estas EPS, por ejemplo, han quedado en quiebra, debiéndole a los hospitales, por ejemplo. Las EPS. Sí, las EPS. Porque se engullen los recursos. Exactamente. ¿Por qué no le pagan a las EPS? Pues obviamente para poder ellos obtener ganancia y más ganancia. Y ya hemos visto los casos que han sido objeto incluso de procesos judiciales en los que los ejecutivos de las EPS, de las empresas intermediarias, se quedan con millones y millones de esos recursos y llevan a la quiebra a los hospitales y clínicas. Facilita esto. Por ejemplo, en días pasados hablábamos con la administración del grupo económico que tiene Imbanaco, ¿sí? Ellos decían pues que eran 400 socios y que para poder construir todo lo que tienen hoy en día en la prestación de todos esos servicios, entonces se hicieron endeudamiento, pero eso lo compró una transnacional, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿esa transnacional va a invertir en salud en Colombia para perder? Yo estoy seguro que no. De ninguna manera. ¿Sí? Y entonces miremos cómo está Imbanaco hoy en día. Entonces la propuesta en materia de salud es fortalecer los hospitales públicos y las clínicas también privadas. Van a seguir vigentes. A través de las IPS. Eso no va a desaparecer. Las IPS continúan vigentes. Lo que se reforma son los intermediarios. Es que en la salud opera también la intermediación capitalista. Es decir, los empresarios que se engullen el capital, que traslada el Estado, y lo que plantea entonces Gustavo Petro es reformar eso. Exactamente. Jair. Que ese capital sea administrado por el Estado para que de esa manera se pueda entregar a las IPS el servicio directamente y se pueda controlar la calidad de ese servicio. ¿Sí? Directamente. Y además que haya una política generalizada de medicina preventiva. Exactamente, porque es que la salud no es curativa, la salud es parte de la curación, pero en lo fundamental la salud es una cuestión preventiva eminentemente, que eso no existe en Colombia. ¿Sí? Bien. No hay programas de prevención. Entonces ahí ya llevamos dos puntos, el de las pensiones y el de la salud. Correcto. Que hace parte de esa triada de la seguridad social. El tercero es el del empleo y los derechos laborales. En el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, pues los trabajadores perdimos los recargos nocturnos. El día por obra y gracia del señor Uribe Vélez se mantuvo el sol hasta las 10 de la noche. ¿Para qué? Para él entregarle esas horas extras de 6 a 10, entregárselas a los empresarios, enriquecerlos más. Y acabó con los recargos nocturnos, acabó con, como consecuencia de lo anterior, y acabó con los dominicales y con los pagos de los recargos por trabajar los dominicales y con la mesada 14. Explícame un poco de eso usted, Jair, que cotidianamente está en la brega defendiendo los intereses y los derechos de los trabajadores como abogado laboralista. Efectivamente, mire, el problema del empleo tiene un componente que llama estabilidad, ¿sí?
Y si hay estabilidad, habrá posibilidades de pensión. Pero si no hay estabilidad, no hay pensión. Entonces, en este caso, en vez de la estabilidad, ¿qué es lo que hay? Inestabilidad, ¿cierto? ¿A través de qué? De, por ejemplo, el trabajo pagado por horas, ¿sí? Ese es un trabajo que no permite que la gente cotice para pensión, ¿sí? Que elimina prácticamente el pago de prestaciones sociales, ¿sí? El famoso contrato de prestación de servicios, el contrato de obra o labor y el contrato a término fijo. La tercerización. O sea, y la tercerización, desde luego. Y obviamente que hay que tener en cuenta que el 47% de la población económicamente activa está en la informalidad. Es decir, que están por cuenta propia y ese 47% tampoco tiene ninguna posibilidad de cotizar en pensiones, ¿sí? Entonces, mire, una cosa se liga con la otra. Por eso se plantea el problema de productivo, es evidentemente desarrollar la industria en Colombia para que haya empleo y para evitar el problema de que no sea trabajo por horas, que el recargo nocturno, digamos que la noche comience a las 6 de la tarde y termine a las 6 de la mañana. Como es por naturaleza. Como es por su naturaleza, es decir, y obviamente que haya el pago de las prestaciones sociales, ¿sí? Y en materia laboral también, en el programa de Gustavo Petro, pues se plantean reivindicaciones en relación con el empleo, que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria nacional, con el fortalecimiento de la producción agropecuaria, pero de igual manera tiene que ver con el reconocimiento de los derechos sindicales, laborales adquiridos por los trabajadores a lo largo de toda su vida de lucha, Jair. Sí, es que evidentemente, como dice Petro, nosotros no vamos a plantear una reforma a la Constitución porque la Constitución existe. Resulta que todo lo laboral está establecido con unos principios mínimos fundamentales en uno de los artículos de la Constitución Nacional, que son contrarios a lo que plantea el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y por qué existe esa disparidad? Porque el Código Sustantivo del Trabajo es de 1950 y la Constitución es de 1991. Entonces, aquí, por ejemplo, los empleadores, pero también hay que decir, los jueces aplican es la ley y no la Constitución. Es decir, hay una violación de la norma constitucional misma que establece que la norma superior es la carta política por encima de las normas subalternas que son las leyes que se supone deben desarrollar la Constitución. Finalmente, Jair, ¿cuál es el panorama para los trabajadores, para los obreros, para los campesinos, para las amas de casa, para el trabajador que está en la calle todos los días guerreándose el sustento para sus hijos y la posibilidad de sobrevivencia en unas condiciones mínimas y muchas veces terribles, difíciles, lamentables? ¿Cuál es la perspectiva en relación con las posibilidades de un nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez desde tu óptica de luchador social? Evidentemente, con el programa de Petro presidente y de Francia vicepresidente, lo que se busca es dignificar el trabajo y generarle calidad de vida al trabajador y su familia a través del desarrollo productivo, tanto de la industria como del campo, ¿sí? Digamos, como para resumir, que eso lo viene hablando y lo viene desarrollando muy bien Gustavo Petro. Es decir, que haya una industrialización, ¿cierto?, en Colombia, y que la tierra que es, digamos, ociosa, improductiva, se coloque al servicio de la producción de alimentos, ¿sí? Y que resuelva, por ejemplo, lo que hoy tenemos, unos alimentos muy costosos, porque el 50% de lo que nosotros consumimos en alimentos es importado. Y sabemos pues el problema del costo del dólar y todos los problemas económicos que hay a nivel mundial. Pues gracias, Jair, por acompañarnos y por ayudarnos
a hacer pedagogía sobre las propuestas tan importantes, fundamentales, que van a ayudar a que este país inicie un nuevo camino desde el 7 de agosto próximo. Estamos optimistas y seguros de eso, y por acompañarnos en esta labor pedagógica en Periodismo Libre. Sí, Alfonso, muchas gracias a usted, y estamos desde luego es para facilitar, para informar, y por eso no quise pues ahondar en la parte pues técnica y teórica de todo este proceso de la seguridad social integral, sino más o menos dar unos aspectos como muy visibles, muy prácticos, para que la gente sobre esa base haga los análisis y entienda que la alternativa que tenemos para el 29 de mayo no es otra que Petro presidente, Francia vicepresidente. Muchas gracias. Para que Colombia sea potencia mundial de la vida. Volveremos con una nueva entrevista aquí en Periodismo Libre.